La búsqueda del Shinigami. Capítulo 3, Aceptación. Yasaka no tardó mucho en encontrar un lugar amplio y abierto para que él creara una tumba. Lo llevó a un espacio abierto en medio de un bosque. En esa abertura había una gran roca. En cuanto vio la roca, entendió por qué lo habían traído aquí. Se acercó y partió la roca en dos, creando una superficie limpia en uno de sus lados. No había cuerpos, así que empezó a tallar lentamente los nombres de su familia y amigos en la roca. Cada nombre que escribía estaba lleno de recuerdos y emociones. Recuerdos que estaba decidido a grabar en su propio cerebro. Sus lágrimas no se detuvieron ni una sola vez en esos pocos días. Era doloroso, mucho, mucho más doloroso de lo que pensaba. Empezando por el más doloroso. Yusu, Karin, su padre, Orihime, Chad, Misuhiro, Keigo, Tatsuki, Rukia, Renji, Uryu, Kisuke, Yoruichi, Nel, Anataro, todos los capitanes, los subcapitanes, los Oyous, incluso los Fullbringers, no excluyó a nadie. A cualquiera que tuviera algún recuerdo con él, bueno o malo, grande o pequeño, le escribió su nombre. Incluso cuando escribía nombres como Ulquiorra, Grimhou, Jinjo o Kurotsuchi, nombres como estos que no traían precisamente buenos recuerdos, pero no dejó de tallar. Luego vinieron los conocidos, algunos profesores cuyos nombres recordaba, algún tendero cuyo nombre le vino de repente a la mente, algunas otras personas cuyo nombre empezó a recordar. Siguió moviéndose, sin comer ni descansar durante una semana entera antes de parar y retroceder. No estaba cansado, al menos no físicamente, pero mental y emocionalmente estaba completamente agotado. Estaba vacío pero se sentía mucho más ligero. Parecía haberse quitado un gran peso de encima. Se alejó más y miró lo que había creado. Su escritura no era muy ordenada en primer lugar, además, no estaba escribiendo en un papel con un bolígrafo, sino en una roca gigante con su espada. Una semana entera dedicada a escribir y todavía había menos de 100 nombres en la piedra. Se sentó y miró los alrededores. Yasaka lo había llevado personalmente a este lugar, sabiendo lo que quería hacer. Al mirar el paisaje tranquilo, se sintió calmado y su agotamiento empezó a alcanzarlo. Dijo una última cosa antes de sucumbir finalmente al sueño. Lo siento, pero, adiós. Durmió un rato antes de abrir los ojos en su mundo interior. Miró a su alrededor y vio muchos cambios en el lugar. Los rascacielos seguían ahí, el cielo y las nubes también, pero todo estaba finalmente al derecho y nada estaba sumergido en agua como solía estar cuando estaba triste. Estaba de pie en una carretera que conducía a un parque que nunca había visto aquí. Se dirigió hacia él lentamente mirando a su alrededor. Podía sentir a Sangetsu y otro poder extraño en una dirección, pero decidió ir allí después del parque. Si era importante, Sangetsu ya lo habría llamado. Entró en el parque y se encontró frente al mismo monumento que había creado fuera. Lo miró un rato pero no salieron más lágrimas. Pronto sintió que Sangetsu se impacientaba y se dirigió hacia su dirección. Al darle la espalda a la piedra, soltó un suspiro y empezó a alejarse. Nunca los olvidaría, a los que habían muerto demasiado pronto, a los que quería pasar su vida rodeado, a los que quería ver crecer, nunca los olvidaría. Al mismo tiempo, ¿qué pensarían si dejara de avanzar? ¿Qué pensarían si lo vieran llorar por ellos? Porque nunca los olvidaría, esa era también la razón por la que no podía simplemente parar y seguir llorando y por la que seguiría avanzando. Como dijo el viejo Sangetsu, retrocede y envejecerás. Duda y morirás no era exactamente un pensamiento adecuado, pero con él, se sintió aún más ligero. Ichigo no lo sabía todavía, pero con su cambio de mentalidad, sus poderes se habían fusionado completamente con él. Sus ojos, normalmente de un suave color marrón, se habían convertido en un cálido color dorado. Su velocidad aumentó y pronto se encontró frente a un lago. Un lago que no estaba aquí, en su mundo interior antes. En medio del lago había una isla, otra cosa nueva. Se dirigió rápidamente a la isla y vio a Sangetsu de pie frente a una puerta que le resultaba familiar. Le llevó unos segundos recordar dónde la había visto. En cuanto lo recordó, se le cayó la mandíbula y gritó. ¿Qué coño hace una puerta del infierno dentro de mí? La puerta que tenía delante era mucho más pequeña que la que había visto. La original medía al menos unos cuantos metros de altura, esta era mucho más pequeña que la que apareció sobre Karakura Town, de unos 3 metros. Pero era una réplica exacta. Los mismos esqueletos incrustados en la puerta, con las mismas etiquetas de sellado. Aunque la respuesta que obtuvo a su grito no fue exactamente tranquilizadora. ¿Cómo coño voy a saberlo? Sangetsu respondió con el mismo ímpetu. ¿Desde cuándo?
Probablemente desde que llegamos aquí. Sangetsu respondió con un encogimiento de hombros. Probablemente. ¿Y por qué no me lo dijiste cuando lo encontraste? Ichigo preguntó irritado. Ja. Como si estuvieras en condiciones de soportar otro shock, Ichigo. Y probablemente porque no estábamos en condiciones de sentirlo si apareció antes de eso. Sangetsu respondió con su sonrisa burlona. Ichigo podía adivinar por qué Sangetsu sonreía. El infierno era un lugar que potenciaba sus poderes de Oyou después de todo. Sangetsu se lo había pasado en grande haciendo estragos allí. Ichigo se pellizcó las cejas. Las buenas sensaciones que había tenido solo empezaron a disminuir. Esto seguramente sería causa de un gran dolor de cabeza tarde o temprano. Se inclinaba más hacia antes que después. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que esto se convierta en un dolor de culo? Ichigo le preguntó a Sangetsu con una expresión hastiada. Un mes como mucho, más o menos una semana. Sangetsu respondió con confianza. HMPH, al menos dale un año, maldita sea. Ichigo replicó acaloradamente, antes de suspirar. La risa de Sangetsu no ayudaba. ¿Por qué me sigue pasando esto? Ichigo preguntó a nadie. Aunque aún así obtuvo una respuesta divertida de Sangetsu. Porque eres el perrito de la suerte, Ichigo, acéptalo. No ayudas, hijo de... Ichigo se preparó para pelear. No lo intentaba, imbécil. Sangetsu aceptó encantado. Pronto ambos estaban peleando entre sí. Para Ichigo, pelear le ayudaba a centrarse y a deshacerse de la frustración. Para Sangetsu, era simplemente divertido. También era una forma de conectar con Sangetsu más profundamente y, a su vez, entenderse a sí mismo. No había hecho exactamente esto antes. Bueno, había peleado con Sangetsu antes, pero sin saber con quién estaba peleando. Cada vez que peleaba con Sangetsu, había algo más pasando fuera, así que no tenía tiempo de conectar con su Zanpakuto, como muchos otros Shinigami. Como había decidido seguir adelante, este era un paso necesario en esa dirección. Por último, era una forma de entender los cambios que les habían ocurrido. Antes y durante la batalla final, su Zanpakuto había pasado por múltiples cambios sucesivos con poco tiempo entre cada cambio. Ahora que estaba bien descansado y se había quitado el peso, podía experimentar con sus poderes. No tardó mucho en la pelea en darse cuenta de que era diferente. Se sentía más completo, en cierto modo. Era una sensación que no sabía que le faltaba. En cuanto se dio cuenta, Sangetsu empezó a dispararle ceros, riendo a carcajadas. ¿Desde cuándo puedes lanzarlos así? Tú también puedes, idiota. ¿No lo sientes, Ichigo? Ese eres tú con todo tu poder. Jajaja. Ichigo también lo había sentido. Estaba rebosante de poder y sin embargo todo ese poder le obedecía dócilmente. También sentía que una gran parte de él estaba sellada, esperando ser liberada. Ahora que volvía a pelear, se sentía increíble. Cuanto más peleaba, más libre se sentía. No era la primera vez que sentía una emoción tan exaltante durante una pelea, pero el hecho de que no estuviera en peligro mortal y de que no hubiera nadie que muriera si no daba un paso al frente le ayudaba mucho. Quizás estaba siendo egoísta, pero después de tomar la decisión de seguir adelante, se sentía cada vez mejor y una pelea sin peligro ni consecuencias le ayudaba aún más. Pronto también empezó a lanzar ceros y a probar nuevas formas de usarlos. Ya había combinado uno con el Getsuga Tensou, pero ¿qué pasaría si lo dejaba reposar? ¿Explotaría al contacto? Siguió probando cosas nuevas y se dio cuenta de que los ceros eran mucho más cómodos que el Getsuga. Podía dispararlos desde sus manos. Si quería uno más grande, podía dispararlo desde su espada. Si quería uno más pequeño, podía dispararlo desde sus dedos. Desde su puño, el dorso de sus manos, sus pies. Había demasiadas formas de usarlos con diferentes grados de letalidad. El de su mano era más ancho y de naturaleza concusiva. El de su puño era más estrecho y de naturaleza contundente, los de sus dedos eran más penetrantes, los de sus pies tendían a azotar como un látigo y el de su espada era el más destructivo de todos, ya que desintegraba lo que tocaba. Por supuesto, siempre habría alguien que pudiera resistirlos todos sin un rasguño. Así que durante una pausa en la pelea, le preguntó a Sangetsu. Sangetsu, lo que queda sellado, ¿cómo lo uso? Hablaba del poder que aún estaba sellado en él. Sangetsu se detuvo al oír su pregunta y le respondió. Ichigo, cuando Iwatch rompió por primera vez el Tensa Sangetsu, se llevó tus poderes de Oyou y Kinki, dejando solo tus poderes de Shinigami. La única razón por la que sobreviví fue porque soy tus poderes de Oyou y Shinigami personificados. No ves al viejo por aquí en ninguna parte, ¿verdad? Murió con Iwatch.
Sangetsu se detuvo, dejándole asimilar lo que acababa de oír. Asintió a Sangetsu para que continuara al cabo de un rato. Uno más en la lista de muertos y desaparecidos. Un pensamiento frío, pero no podía evitarlo. Como naciste Oyo y Kinki también, esos poderes empezaron a volver en cuanto Iwabs murió. Durante el golpe final, el Tensa Sangetsu se transformó en Sangetsu sin que liberaras tu Bankai. Actualmente, siempre estás en tu estado liberado. Sangetsu se detuvo una vez más, le hizo un gesto para que siguiera. Lo último de tus poderes está sellado por esa puerta, como esa cosa es una entidad externa, no sé cómo acceder a las partes selladas. Sangetsu terminó con un encogimiento de hombros. Ichigo gruñó y empezó a masajearse la frente. La puerta ya estaba siendo un dolor de cabeza y no había pasado ni un día desde que la descubrió. Dejémoslo aquí por ahora. Iremos intentando averiguarlo poco a poco. Ichigo dijo. De repente, sin embargo, tuvo un pensamiento. Sangetsu. Durante ese viaje caleidoscópico, apenas íbamos tirando. No deberíamos haber sobrevivido hiciéramos lo que hiciéramos. ¿Crees que esto, el infierno, nos ayudó a sobrevivir? Sangetsu se encogió de hombros, diciendo que no tenía ni idea. Si eso era cierto, entonces debía haber una razón para esa ayuda. Incluso la última vez, la única razón por la que el infierno le ayudó fue para evitar que Kokuto, un pecador que estaba en el nivel más bajo del infierno, escapara. Esa vez, no hubo precio porque logró el objetivo que le habían dado, pero ¿qué pasaba esta vez? ¿Cuál era el objetivo que tenía que lograr? ¿La parte sellada de sus poderes era el precio por esa ayuda? No lo sabía y no le gustaba saber que una entidad externa tenía tanta influencia sobre él. Volvió a gemir pensando en por qué le seguían pasando esas cosas y empezó a salir de su mundo interior. Al salir, oyó la voz risueña de Sangetsu, el perrito de la suerte. Solo pudo suspirar al oír eso. Al despertar, se encontró todavía en el claro. Miró el monumento una última vez, sonrió y dijo. No os preocupéis por mí. Estaré bien aquí. Con eso, se alejó sin mirar atrás. Una vez que volvió al palacio, fue a buscar a Yasaka y rápidamente la encontró. Estaba de descanso con su hija. Al acercarse a ella, lo miró con una expresión algo sorprendida, pero rápidamente la controló y sonrió. Todavía se quedaba sin habla cada vez que la veía. Normalmente mandaba a su hija lejos cuando él estaba cerca y pensaba que tenía miedo de que le hiciera daño, lo cual era una preocupación válida, pero eso no significaba que le gustara preocupar a los demás. Esta vez, sin embargo, no lo hizo. Empezó a hablar con una sonrisa. Ichigo Dono, parece que te has calmado. ¿Calmado? Ichigo preguntó, un poco confundido. Sí. Desde que llegaste, la presión a tu alrededor había sido asfixiante excepto para mí y mi élite. Pero ahora, la sensación de asfixia ha desaparecido. Si antes su aura había sido como la de un dragón que te miraba directamente, listo para atacar, ahora era como la de un dragón dormido. Todavía daba miedo, pero no lo suficiente como para provocar ataques al corazón. ¿Es por eso que mandabas a tu hija lejos cuando yo estaba cerca? Sí. El aura de muerte que te rodeaba era suficiente para matar a los yokai más débiles, incluida mi hija, si se acercaban demasiado. Ella respondió con ironía. La hija seguía sentada en el regazo de su madre y lo miraba con curiosidad. Era una cosita linda. Tenía el pelo y los ojos dorados como su madre, pero tenía el pelo más oscuro y los ojos más claros, mientras que su madre era al revés, y llevaba un traje de mico. Sus orejas y colas de zorro se movían y se retorcían mientras lo miraba. Él sabía su nombre y decidió presentarse. Dijo con una pequeña sonrisa. Hola Kunou, me llamo Ichigo Kurosaki y soy un Shinigami. Esta era la primera vez que les decía lo que era. Les había contado lo que le había pasado y quién era, pero no lo que era. Aunque tenía la sensación de que Yasaka ya lo sabía. La miró y vio que no estaba sorprendida, así que probablemente lo había averiguado de alguna manera. Mientras pensaba en eso, Kunou de repente jadeó y se aferró a su madre con fuerza. Le preguntó con voz temblorosa, ¿Estás aquí para llevarte a mi madre? La miró, conteniendo apenas una sonrisa y negó con la cabeza. No, no estoy aquí para llevarte a tu madre. Tu madre me ayudó cuando estaba herido. Dicho esto, inclinó ligeramente la cabeza. No estaba acostumbrado a dar las gracias, y menos a inclinar la cabeza, pero también sabía que la ayuda que recibió de Yasaka fue vital para él. No sabía si tenía algún motivo oculto detrás de ayudarlo, más bien estaba bastante seguro de que lo tenía, pero el hecho seguía siendo que ella lo ayudó y que estaba agradecido por esa ayuda. Y así, inclinó la cabeza durante unos segundos y dijo.
Gracias, por tu ayuda Yasaka. Pude hacer algo que quería mucho sin problemas. Dicho esto, la miró de nuevo y continuó. Seguiré necesitando más ayuda y no tengo nada con qué pagarte. Siguió mirándola. Ella parecía un poco nerviosa y sus orejas y colas empezaban a moverse, mostrando su agitación. Yasaka había hecho todo lo posible por ayudarlo siguiendo las instrucciones de la dama Amaterasu. Así que se sintió abrumada al enfrentarse a tanta gratitud sincera. Ichigo se dio cuenta y siguió hablando. No me importa por qué hiciste lo que hiciste, pero no voy a negar lo mucho que me ayudó. No se me da bien nada excepto pelear, así que si necesitas algo relacionado con eso, no dudes en pedirme ayuda. Ichigo lo dijo con tanta sinceridad e intensidad que hizo que Yasaka se sonrojara. Al ver lo serio que se veía, esto parecía más que jurar a un juramento que querer devolver un favor. Yasaka sabía que algo así de un ser como Ichigo sería de gran ayuda, en muchas situaciones. Podría usar ese favor de muchas maneras, pero lo más importante para ella era la forma de decirlo. Él le estaba agradeciendo a ella, no a los yokai sino a ella, lo que significaba que lo tomaba como un favor personal de ella y que estaba dispuesto a devolvérselo como tal. Quizás la dama Amaterasu ya sabía que esto iba a pasar fuera lo que fuera, sin duda sería de gran ayuda. Suspiró suavemente y se calmó, antes de decidir que ser sincera sería la mejor opción. Por lo que había observado, Ichigo no se lo tomaría demasiado mal. Te ayudé porque la dama Amaterasu me lo pidió. No sé cuáles son los objetivos de mi dama, pero te aseguro que es conocida como la deidad más benévola que existe y no es sin razón que se la conoce así. Ver a Yasaka tan nerviosa e intentar explicarle la razón de su ayuda y la de sus líderes fue sorprendentemente adorable. Antes de esto, la había visto como una mujer madura, llena de carisma y, aunque le dolía pensarlo, muy sexy. Pero ahora, se veía francamente linda, y con una versión chibi de ella sentada en su regazo mirándolo toda confundida, la ternura era abrumadora. Suficiente para hacerlo resoplar de risa. Aunque controló su risa de inmediato, fue suficiente para detener a Yasaka en seco. Con la boca abierta y una expresión indignada en su rostro, le preguntó. ¿Por qué te ríes? Yasaka estaba enfadada. Ahí estaba ella, preocupada por si él se enfadaba y quizás incluso descargaba su ira con ella y su gente, y este hombre tenía el descaro de reírse. A medida que se enfadaba y se irritaba más con él finalmente se soltó y se echó a reír a carcajadas. Era una tontería por la que reírse, pero no podía evitarlo. Decidió que esta gente no era tan mala y que ser un poco más abierto con ellos no le haría daño. Así que les contó a Yasaka y a Kunou sobre sí mismo y su vida. No encontró nada en su interior que le dijera que era una mala idea. Con eso, dio el primer paso para integrarse en este nuevo mundo y empezó a formar nuevos lazos.